Un dato rápido antes de arrancar con las noticias. En 2025, Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el análisis global de Cirium. De casi 200,000 vuelos operados en el año, más del 91% despegaron a tiempo. Un reconocimiento que pone el nombre de México muy en alto y que refleja una operación eficiente todos los días. Porque para Aeroméxico la puntualidad no es promesa, es compromiso. Y sí, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. Banxico reduce su pronóstico de crecimiento del PIB a 1.1% para este año. México pelea por trato regional ante aranceles de Estados Unidos. Y gobierno de Trump dice que va a la guerra contra los cárteles. Es jueves 28 de mayo. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este episodio para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, editor de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Mon. Estoy muy contento, como siempre, de compartir este espacio, este hermoso podcast contigo y pues también con mucha información. Mucha información y empecemos con el termómetro económico porque el Banco de México nos acaba de dar, un baño de realidad. Resulta que ajustó a la baja sus pronósticos para el PIB de este año, esperando un crecimiento de apenas el 1.1% en lugar del 1.6% que había estimado en febrero. Además, Mon, para 2027 se pronostica que el crecimiento sea de 2.1% desde el 2% que se esperaba, pero la encuesta Citi México, que entrevista a 33 analistas privados, proyectan una mediana de 1.1% para el PIB de este año y de 1.7% para 2027. Entonces, esta iniciativa privada y los analistas tienen un pronóstico un poco más gris para la economía del país. En ese sentido, Banxico detalló pues, que la revisión del crecimiento esperado para 2026 es por un desempeño de la actividad económica que ha sido débil en el primer trimestre del año, entonces esa es una de las razones. Ahora, lo que sí es que Banxico está pues previendo que la inversión va a seguir teniendo un desempeño débil, al menos hasta el segundo semestre de este año. ¿Y esto por qué? Pues por la incertidumbre que hay en torno a todo lo que tiene que ver con el TEMEC, a la revisión del TEMEC, a la relación comercial con Estados Unidos. Uh-huh. Y de hecho dijeron que los riesgos para el crecimiento están predominantemente a la baja, contemplando más incertidumbre en torno a estas negociaciones, en torno al escalamiento de conflictos geopolíticos que también influyen, pero incluso a los fenómenos meteorológicos como temperaturas extremas, ciclones o sequías que impactan, pues la verdad, para mal, ¿no? Sí, y creo que eso es una cuestión integral, o sea, que no solo hay una cosa que sea la renegociación del TEMEC que está afectando uh-huh. a esta perspectiva, y creo que es importante considerar todos los elementos. Y también se espera que la inflación llegue a 3% en el segundo trimestre de 2027 y que su repunte más alto sea en el primer y segundo trimestre de este año, cuando se espera alcance un 4.1%. En cuanto a las expectativas de empleo formal, Banxico espera que la creación de empleo esté entre 260 y 460,000 nuevos puestos laborales ante el IMSS, desde el rango de 260,000 y 450,000 que estimó en febrero pasado. Recordemos que si se toman en cuenta ya los trabajadores de plataforma, la expectativa es que los empleos que se creen sean de entre 400 y 600,000 puestos. Sí, aumenta bastante, la verdad, considerar a estos trabajadores. Y bueno, de entre todas las malas perspectivas y noticias de Banxico, hay una buena, al menos para los coleccionistas futboleros, y es que vamos a tener nuevas monedas para el Mundial. Banxico va a emitir 178,000 monedas de oro y plata para conmemorar la Copa del Mundo, y hay 4 diseños distintos, aunque no van a ser de uso corriente. Para comprarlas ya es a partir de esta semana a través de pues quienes ya sabemos que son los distribuidores nacionales que tiene el Banco de México. Estamos hablando de la Casa de Moneda y del precioso
mide del Museo Interactivo de Economía. Ahora, muy bonitas, Fer, las monedas y todo, pero pues volvamos al punto de la economía. Hay que recordar que una de las razones de Banxico para bajar su pronóstico es justamente la incertidumbre en torno al TEMEC. Y justo esta semana arrancaron ya en la Ciudad de México las primeras pláticas formales para su revisión. Así es, Moni. A ver, vamos a revisar cómo están las esquinas. Pues del lado de Estados Unidos, Jamieson Green, el representante comercial de ese país, no pudo estar presente en la primera reunión del TEMEC por una reunión convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, pero sí envió a una delegación que representa al más alto nivel de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, la cual está encabezada por Jeffrey Gutman, uno de los principales interlocutores comerciales de Washington. Por otra parte, en la esquina roja, en la esquina mexicana, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo que van a platicar de muchos temas. Uno de los prioritarios es el siderúrgico y automotriz, que para México es una de esas grandes preocupaciones. En ese sentido, recalcó que la postura nacional busca ir más allá de tarifas individuales y también insiste que Norteamérica debe analizarse bajo un enfoque sistémico en el que entren las reglas de origen, las cadenas de suministro, la integración manufacturera que existe entre ambos países, porque no se puede, de acuerdo con lo que menciona Ebrard, a raíz de este tratado, no se puede ver a Estados Unidos y México como países separados, ¿no? Sí, recordemos qué son las reglas de origen, que lo que buscan es evitar que países ajenos al TEMEC, por ejemplo China, envíen productos casi terminados a México, hagan modificaciones mínimas o ya simples modelos de ensamblaje y después los exporten a Estados Unidos con el acceso de este tratado como si realmente fueran productos hechos en la región, ¿no? En Norteamérica. Y pues no, que en realidad son chinos. Por ejemplo, un auto ensamblado en México con motor estadounidense, acero canadiense, autopartes mexicanas, probablemente cumple con las reglas del TEMEC, pero si gran parte de sus componentes vienen de China, entonces ya no alcanza el porcentaje regional y pierde ese beneficio arancelario, ¿no? Entonces, bueno, Ebrard explicó que México mantiene una relación industrial mucho más integrada con Estados Unidos, justamente que otros competidores globales, y por eso cualquier arancel impuesto a la región pues tiene efectos distintos frente a países como por ejemplo podrían ser Corea del Sur o como los bloques europeos de la Unión Europea. Así que Estados Unidos pues reorganiza su tarifario global y en ese momento tendría que considerar que México forma parte de esta plataforma industrial integrada y no tendría que ser considerado o visto como un competidor externo. En el caso automotriz, que como lo mencionaba hace un momento, es uno de los temas más relevantes para esta renegociación del TEMEC, México buscará discutir no solo aranceles, sino todo este funcionamiento del sistema regional de producción, que eso incluye lo que mencionabas, las reglas de origen y competitividad frente a Asia y Europa. Y ya dijo Ebrard justamente que ese tema del 50% es insostenible, así lo dijo él, y se refiere a las exportaciones de acero, a un 50% de arancel, acero, aluminio y cobre que viajan desde México hacia territorio estadounidense. Ese arancel, recordemos que fue el que empezó con 25% y luego dijo Trump, pues, ¿por qué no mejor 50%? y creo que también, además de los temas industriales, automotrices, que son bastante relevantes, no es lo único, porque también en la agenda de esta negociación se incluyen dispositivos médicos, manufactura avanzada, minerales críticos, energía y seguridad económica. Las conversaciones van a continuar el 16 y 17 de junio en Washington, en medio del Mundial, Mon. Después también habrá una tercera ronda en Ciudad de México durante la semana del 20 de julio. Ya parece entonces vamos a saber quién fue el campeón del torneo. Y finalmente Ebrard reconoció que el proceso pues va a tomar tiempo debido a la complejidad de los temas. También en el futuro esta renegociación, esta revisión no va a quedar resuelta el 1 de julio como lo había advertido la oficina del representante comercial de Estados Unidos, sino que nos vamos a ir más fechas todavía después, man. Ahora, ya bien dices que la segunda reunión será durante el Mundial. Bueno, aquí en el Expansión Daily no se nos van a ir los ojos y vamos a estar cubriendo con mucho cuidado qué es lo que va pasando en esas conversaciones. Y bueno,
Ya sabemos que el proceso del TEMEC es largo, va a ser complejo, pero mientras estas cúpulas deciden el futuro de los aranceles, la verdad es que en el día a día los mexicanos tenemos que seguir consumiendo, las empresas tienen que seguir buscando algunas formas, algunos más o menos agresivas de financiar nuestros golpeados bolsillos. Y lo digo porque Liverpool ya dejó atrás este piloto que tenía y oficialmente integró el esquema de mini pagos en Suburbia. Ya alcanzó las 200,000 cuentas activas y con esto pues se meten de lleno a competir con otros gigantes del abono chiquito como Electra, como Coppel, en segmentos de ingresos menores. Y creo que la cifra de las 200,000 cuentas activas no es menor. Equivale, por ejemplo, al primer Maracaná de Río de Janeiro, ese de 1950, donde no se ponían límites para las butacas, entraba muchísima gente. Entonces, es para dimensionar esa cantidad de gente y creo que también marca el punto de inflexión en el que la empresa decidió dejar de tratar esta estrategia como un piloto y como lo mencionabas, integrarlo formalmente en ese negocio financiero que hace competir con Electra y Coppel, que históricamente eran las compañías que habían dominado el crédito al consumo de pagos frecuentes en estos sectores de menores ingresos. Creo que a nivel de estrategia de negocios se trata de un movimiento muy importante que cambia la estructura de Liverpool, que durante años se había concentrado en ese sector financiero de tarjetas de crédito dirigidas a consumidores bancarizados y con mayor poder adquisitivo. Sí, acá le están entrando a consumidores de segmentos medios y bajos, con pagos quincenales y con compras de tickets menores, y esto lo que sí hace es ampliar el alcance de Suburbia, que es su segmento de consumo más masivo de la marca como tal, y lo que está buscando es expandir el brazo financiero, ¿no? Y esto es relevante porque el acceso al crédito en México es determinante para poder obtener bienes duraderos. Hablamos de electrodomésticos, de pantallas tan importantes en esta época, de línea blanca, así que el financiamiento es un factor decisivo para que las personas, los mexicanos, concretemos estas compras, especialmente cuando hablamos de consumidores que están fuera del sistema bancario. Y ahí nada más también para dejar las cifras de cómo está impactando al negocio de Liverpool. Durante el primer trimestre del año, los ingresos de esta división crecieron cerca del 12%, impulsado justamente por la expansión del portafolio de crédito, mientras que la cartera bruta avanzó un 10%. Entonces, ahí se ven los resultados en los reportes financieros de esta compañía y creo que es un avance ahí relevante también. Sí, buenos resultados, pero que también no se puede negar el riesgo crediticio, ¿no? Claro. Expandir ese financiamiento está acompañado de señales de presión en la calidad de la cartera y por eso digo, un mayor riesgo crediticio, consecuencia directa de expandirse a segmentos más amplios. El modelo de abonos chiquitos eleva la exposición a perfiles más sensibles de choques de riesgo. Y bueno, a ver, el riesgo está en todos lados, en el portafolio de las tiendas y de manera mucho más agresiva en la agenda bilateral con Estados Unidos. Déjame regresar un poquito ahí. La presión de la administración de Trump no solamente es comercial, como decíamos antes, ahora viene con una declaración abierta en temas de seguridad. Y es que Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, dijo ayer que su país va a la guerra contra los cárteles a través de una coalición de 17 países de América Latina, en la que, por cierto, México no está incluido. Creo que esa es una postura que hemos visto varias veces por parte de Estados Unidos. El funcionario mencionó que mientras aseguran el hemisferio, van a la guerra contra los cárteles mediante esta coalición estadounidense contra cárteles y que Venezuela es una parte muy importante para asegurar el futuro energético y defender a su patria. Creo que eso se entiende muy bien por el contexto geopolítico y la tensión que existe entre Estados Unidos e Irán. En marzo, eso también es relevante mencionarlo y recordarlo, la estrategia de seguridad contra los cárteles lanzada por Trump en alianza con países latinoamericanos se convirtió en un mensaje de presión también para el gobierno mexicano que exige mucha mayor cooperación por parte de ellos en este combate a los cárteles. Trump se unió a líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago para
pues destruir con sus ejércitos a los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas. Mon, me sentí un poquito como Bad Bunny en el Super Bowl, enumerando todos los países, pero esas son parte de la coalición contra los cárteles. Sí, y como ha evolucionado esto es que a mediados de mayo, Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro estadounidense, pidió apoyo a los socios en todo el mundo del gobierno de Trump justamente para responder con firmeza en contra desde Hezbollah hasta el cártel de Sinaloa. Entonces, recordemos que el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos ya fueron designados por el gobierno de Trump como organizaciones terroristas. Ahora, sabemos que si hay algo con lo que en México no estamos de acuerdo, es con que Trump se entrometa en cosas que no le corresponden o que no son, digamos, de su país, ¿no? Y en este caso hablamos de las elecciones. No sería sorpresa para nadie porque tienen este país un largo historial de injerencias en gobiernos de América Latina y en promedio realiza una cada 28 meses. Digo, recordamos el caso de Venezuela, de Argentina, en fin, bajo esa lógica, la presidenta Sheinbaum quiere poner un dique, un alto, un obstáculo a esta posible intervención en un proceso electoral en nuestro país. Y creo que ese es un panorama que ya había dibujado la presidenta Sheinbaum. Desde los primeros meses de su mandato advirtió que existía esa posibilidad de intervención por parte del gobierno de Trump. Como parte de esas provisiones, por ejemplo, en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución y así rechazar cualquier tipo de intervención extranjera, y hoy está respaldando esa misma propuesta a través de la reforma para anular elecciones federales y locales cuando se demuestre la intervención desde el exterior, que pues ya se está discutiendo en el periodo extraordinario del Congreso. Claro que el miedo no anda en burro y se ha comprobado históricamente que Estados Unidos interfiere o ha interferido por décadas en elecciones alrededor del mundo, y particularmente América Latina es una de esas regiones en donde más injerencia tiene. Se calculan, de hecho, intervenciones en 81 elecciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes, obviamente, los métodos han cambiado, solía hacerse a través de agentes de inteligencia, pero Trump ha sido mucho más directo al pedir a ciudadanos de varios países que voten por quienes consideran sus favoritos. De hecho, por eso decía yo el ejemplo de Argentina, ¿no? Él prometió $20 mil millones para impulsar la economía de ese país, pero advirtió que si los votantes rechazaban al presidente Milei en las elecciones legislativas, esa ayuda no se iba a concretar. Entonces, bueno, los métodos han cambiado y lo que sí es que Sheinbaum ha puesto en duda que Trump busque intervenir en las elecciones en México. Dice, y lo atribuyó a gente cercana que ve que los ataques a México pues serían una estrategia frente a las elecciones intermedias que tienen en noviembre en Estados Unidos. Ahora, no hay que eliminar la posibilidad del escenario. Sí, al final los analistas también consideran que la posibilidad de que Trump quiera intervenir en las elecciones de México de 2027, donde se va a renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales más, toma fuerza después del contexto nacional en donde 10 políticos mexicanos fueron o están presuntamente vinculados con el narcotráfico. Entonces, en ese contexto, los analistas mencionan que la injerencia de Trump podría también ser una posibilidad real. Correcto. ¿Y qué agenda tan intensa hoy, Fer? Pero bueno, como siempre, cerramos con una nota que nos regresa esta vez la mirada al mundial, pero con buena onda ahora desde las calles de la Ciudad de México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y si están preocupados por cómo se van a mover durante los partidos de la Copa del Mundo, a ver, información que les interesa. La Secretaría de Movilidad ya anunció 5 nuevas estaciones de Ecobici sobre la calzada de Tlalpan y zonas cercanas al Metro General Anaya. Y por otro lado están también los bici estacionamientos, que son un montón y que van a ayudar mucho durante las fechas en donde la capital va a tener partidos mundialistas y llena de gente, esperamos. A ver, creo que esto es importante, saber en dónde están ubicadas esas biciestaciones, Mon. Ahí les va la lista para que tengan muy bien ubicado en dónde poder estacionar o tomar las bicicletas, que yo soy un gran usuario de Ecobici, Mon. A ver, muy bien. Estarán en Parque Avenida Tlalpan, en el Corral junto a la cicloestación 649, también en el tren ligero Las Torres, en el anillo de circunvalación, esquina Tlalpan,
en el bajo puente de Viaducto Tlalpan frente a la Bodega Aurrerá, en las canchas Los Multis sobre Tlalpan, esquina con Cerro San Antonio, y el Metro General Anaya sentido norte, y en el Corral sobre Tlalpan, esquina Nadadores. Además, los horarios de funcionamiento durante las fechas en que la capital tendrá partidos mundialistas serán especiales, porque el jueves 11 de junio, que es la inauguración, será de 7 a 18 horas. El miércoles 17 de junio, que se va a jugar el Colombia contra Uzbekistán, el funcionamiento será de 14 horas a 12:30 horas, y el miércoles 24 de junio y martes 30 de junio de 13 horas a 12 de la medianoche. El domingo 5 de julio va a ser de 12 del mediodía a 23 horas. Ya saben que si quieren consultar estos horarios, se los dejamos, los pueden ver en la nota que ya decía yo, les dejamos la liga en la descripción del episodio. Y es que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que más de 185,000 personas tienen una membresía activa de Covici este año, y más de 648,000 personas han dado de alta una membresía desde el inicio de las operaciones. Así que va a haber gente que ande en bici en esos días. Y esto, pues bueno, dieron a conocer también la confianza de las personas usuarias, y se refleja en la encuesta de percepción 2025, en la que más del 80% de los encuestados calificaron positivamente ese servicio. Y es que, ¿cómo no va a haber un montón de gente en bici si actualmente el contrato firmado de la CEMOVI y la operadora de Covici implica 9,308 bicis distribuidas en 689 cicloestaciones? Obviamente, como sabemos, las alcaldías más demandadas, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde podrían encontrarse a Fernando rodando en uno de esos, en promedio, 50,000 viajes diarios. Es correcto. Yo ahí me encuentran, con mi ecobici. Fer, pues buena noticia para ti entonces, esta última, y muchas gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Al contrario, Mon, muchísimas gracias a ti y también a todos nuestros podescuchas por acompañarnos esta mañana. Y toda la información, ya saben, sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios siempre en las redes sociales de Expansión, en todos lados, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.